Hola amigos, buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, recibe un cordial saludo de paz de este tu canal. Dios te espera a ti y a mí con los brazos abiertos. Mi nombre es María López, te saludo desde esta bellísima comunidad de Limor aquí en California. Hoy nos encontramos a dominguito 21 de abril del 2024, esperando que te encuentres en perfecto estado de salud en compañía de toda tu familia, como son mis mejores deseos. También espero que hayas ido a misa, a la casa del Señor, a darle las gracias por las bendiciones recibidas en la semana. También tenemos que ser agradecidos con Él, que por su gran amor y su misericordia nos ha regalado este día, un día más de vida, para poder así reunirnos tú y yo para hacer este video. Por lo tanto, tenemos que decirle gracias. Y también la Santísima Virgen María, Madre del Salvador y Madre nuestra, que gracias a su obediencia, que le dijo sí al Señor, hágase en mí, según tu palabra, que tenemos al Salvador. Por lo tanto, ella se ha ganado su lugar privilegiado en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida y especialmente en nuestra Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Por lo tanto, son gran ejemplo a seguir nosotros como sus hijos. Así de que sin más, después de darle las gracias, de ser agradecidos, eh, como sus hijos que somos, entonces ahora, como me dijo yo a ti, para decirte gracias por el tiempo que me regalas al estar mirando este video, es así, con mucho cariño, con mucho respeto, especialmente para ti. ¿Listo? ¿Lista? Aquí va. Gracias. Gracias. Y aquí, ¿lista la mejilla? Aquí va. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y de pilón 7. De lo bueno poco de lo que se daba, se acabó. Hoy sí, después de tantos días de no haber hecho ningún video por diferentes razones, que no me sentía muy bien, que digamos, dije, bueno, ya es tiempo, Mari. A ver, permítanme un momentito para acomodar el asiento y le puse un tapete abajo para que no se me vaya a resbalar y me quede en el suelo. Más vale prevenir que lamentar. Mujer prevenida vale por dos. Hoy te voy a compartir precisamente, después de tantos días, valga la redundancia al repetir esto, de es del amor tan grande de nuestro Señor Jesucristo, lo que nos dice en el Evangelio, en la primera y segunda escritura. Voy a tratar de, no se dice voy a tratar, voy a hacer eh, un análisis de toda la escritura y el Evangelio, incluido el Salmo, que me llamó mucho la atención como palabra de Dios que es. Y lo más importante es, como te digo siempre, las mismas palabras, es qué me dice a mí, qué interpreto yo, porque la palabra de Dios es para aquel que la escucha. Entonces yo, ¿qué me dice a mí? ¿Qué interpreto yo, Mari? Y pues todo, precisamente el llamarse la escritura de el buen pastor,
tan importante, tanta reflexión, tanta enseñanza, tanta palabra directa, directa y sobre todo con hechos, pero depende de cada uno de nosotros. Si nosotros la interpretamos, en primer lugar, agarramos esa palabra que es directamente para nosotros, y si hay algo de lo que escucho me llama la atención, es ahí donde yo tengo que reflexionar, donde se me está haciendo el llamado a escuchar, poner mucha atención. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la enseñanza que ahí se está diciendo? Y si es algo que yo estoy haciendo o tiene algo que ver en mi vida, en un momento de mi vida que yo he actuado de esa manera o cómo no he actuado también. Todo referente a lo que es precisamente el título del Evangelio, que es el buen pastor. Pero es ahorita, te estoy dando eh, más o menos de qué se trata la enseñanza del día de hoy en la Santa Misa y la interpretación, que es muy importante, qué es lo que yo interpreto, qué me dice a mí, y tú allá en tu casita, con qué te identificas, qué te dice a ti, qué entiendes tú y en qué situación o en qué momento tú has reflexionado, si realmente consideras que nuestro Señor es el buen pastor, en qué momento de tu vida, en qué situación, de qué manera tú crees realmente o no crees que sea el buen pastor. Y antes de continuar, porque pues hay mucho de cómo sacar los temas, pero vamos a enfocarnos precisamente a poner atención en el día de hoy, la escritura, primera escritura, y después el Salmo y luego el Evangelio. A ver, permíteme un momentito, por favor. Paciencia, mucha paciencia, que es lo que no tengo yo. No soy muy paciente, que digamos. Y miren, aquí vamos a empezar. Y nos dice, la voy a leer primero, es la primera escritura, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde empieza la, eh, la, mm, la iglesia primitiva, donde se empieza a hablar de nuestro Señor Jesucristo. El libro de los Hechos de los Apóstoles lo encontramos en el Nuevo Testamento. Y nos dice así, nos lo encontramos en el Hecho de los Apóstoles, en el capítulo 4, versículo 8-12, y nos dice así, te lo dice a ti y me lo dice a mí. Acordémonos que toda la palabra de Dios es actual, hay que actualizarla a lo que estamos viviendo el día de hoy, 2024, y personalizarla, especialmente para ti que la escuchas, para mí que la escucho. Nos dice así, me dice a mí, en aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, jefes del pueblo y ancianos, ya que hoy se nos pide cuenta del bien que hicimos a un enfermo y de cómo fue curado. Sepan ustedes y todo el pueblo de Israel
que este hombre está aquí, sano, delante de ustedes por el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, al que ustedes crucificaron y Dios resucitó de entre los muertos. Él es la piedra que ustedes, tú y yo, los constructores, han rechazado y ha llegado a ser la piedra angular, porque no existe bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el cual podamos salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y nos dice aquí, para poder ir, ¿qué me dice a mí en especial? Dice, ¿qué me dice a mí? Primeramente, en aquellos días, dice aquí, pero hoy lo digo, hoy, este dominguito, este mes de abril 2024, en estos días del año 2024, me pregunto yo, aquí dice Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, y esa es la pregunta que aquí la dice Pedro, pero yo digo, si estamos realmente llenos del Espíritu Santo, que siempre debemos de tener ese espíritu, porque Él está dentro de nosotros, pero tenemos que darnos cuenta cuándo sí y cuándo no. Y siempre que estamos haciendo las cosas bien y estamos teniendo esa relación personal diariamente con Dios, vamos a estar llenos del Espíritu Santo, porque Él habita en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida. Entonces dice, jefes del pueblo y ancianos, a todos tenemos que decir, aquí Pedro está diciendo, hay un hombre ahí que que tal vez, no que tal vez, esa persona estaba enferma y sin embargo acudieron a pedir oración, a pedir por él, a Dios, a poner en oración a ese enfermo. Y Dios, en su gran amor y su misericordia, tanto para esa persona que está enferma y las personas a quien le solicitaron esa oración, primeramente es a Dios, pero hay el servidor de Dios que intercede, al que está al servicio de la iglesia, al que tiene fe. Vamos a unirnos en oración. Te pido, vamos a pedir para que esta persona que está enferma, en este caso enfermo, o cualquier situación, eso es en general, vamos a unirnos como pueblo de fe, como pueblo que cree en esa verdad de nuestro Señor Jesucristo, que para Él no hay nada imposible. Y se va a hacer su voluntad si Él lo considera correcto sanar o no sanar a la persona, pero la petición está ahí hecha y se hizo. Entonces, ¿es para qué? Para aquellos, primeramente el enfermo que va a ser la persona que se va a dar cuenta si tenía fe o no tenía fe o poquita fe, pero a través de esa súplica, de esa necesidad de enfermedad, permitió que se hiciera oración por él, aclamando al Señor. Y todos unidos en la fe, como comunidad, como pueblo, hijos de Dios, se unieron en oración para el bienestar, que se sane esa persona por la que se solicitó.
esa oración, esa necesidad. Va a ser testigo el enfermo si Dios lo sana y también como testigos de el poder de la oración del pueblo, de los que tienen fe, de los que se dan cuenta que solamente hay un solo Dios y que para Él no hay nada imposible, cualquiera que sea la petición, en este caso la enfermedad. Se unieron como hermanos, como hijos de Dios, unidos en la fe, en el amor, en la compasión, en la misericordia. Se puso en práctica esa fe, y se hizo la oración. ¿Y qué fue lo que pasó? Delante de todo el pueblo, que esta persona vino enferma, se hizo la oración, el pueblo se unió y en el nombre del Señor, que Él es la piedra angular que debe de estar siempre en nuestra vida, en nuestro vivir. Entonces, ahí se hizo la petición, la súplica, y como Él es quien es y que para Él no hay nada imposible y todos vamos a ser testigos de las maravillas que hace el Señor cuando se pide con fe, con amor, con devoción, con esa fe que sabemos que solamente Él lo puede hacer. Y siempre lo importante, lo principal, que siempre y cuando sea la voluntad del Señor, se hace. Y como piedra angular, que cuando Dios está en tu vida, como la piedra, que nada con esa fe firme de que no va a haber quien te tumbe de ahí, esa fe, que eres el eje, que todo se mantiene estable, que nada lo va a mover, ninguna duda, ninguna situación, ninguna enfermedad, ninguna circunstancia, por dolorosa que sea, por pesada que sea. Si es la voluntad del Señor, uno nada más tiene que entregar la petición y el Señor sabrá qué va a hacer, pero en esa fe se va a hacer aquella petición. Porque sabemos que el que está ahí, si Él lo quiere, lo va a hacer. Porque nada, no hay ninguna duda de que Él es el que lo puede, el único que lo puede hacer. Entonces ahí es un gran testimonio de lo que significa tener fe, poner en práctica esa fe, esa enseñanza y tener buen comportamiento ante nuestros hermanos, ante el que sufre, aunque el que está enfrentando una situación, cualquiera que sea, enfermedad en este caso, económica, de lo que sea. Ahí se ve que cuando el pueblo, los hijos de Dios, se unen en esa fe y ponemos la misericordia, nos ponemos en el lugar del otro que está sufriendo, el que tiene necesidad, y todos estamos para ayudarnos los unos a los otros. De cualquier manera, empezando lo principal, la oración, pedir por aquel que sufre como hijos de Dios. Es el amor el que mueve que Dios tenga misericordia y diga, mira, estos hijos míos están unidos en el amor porque están preocupados por aquel que está sufriendo, por aquel que está enfermo, se unieron. Están unidos por el amor, que el amor soy yo, el amor mío es el que los une a estos hijos míos. Por lo tanto, los voy a escuchar porque tienen amor por el prójimo, porque están escuchando, están poniendo en práctica las enseñanzas que yo les he dado con el ejemplo del amor, la compasión, la misericordia. Y desde allí ya nos va anunciando el buen pastor en la primera escritura del libro de El Hecho de los Apóstoles. Ay, me molesta estar aquí con... A ver, y continuamos. Bueno, ahí es lo que yo entiendo, lo que me dice a mí. Y yo soy un ejemplo de ese buen pastor, de esa escritura, que estos días que no les he hecho video, no tenía el ánimo, no tenía la fuerza me sentía un poco, ¿cómo puedo decir?
triste y no triste, pero muy desalentada. Y estaba yo, este, por qué estoy en esta situación? No es muy común de que yo me sienta así, de esta manera tan desganada, tan, pues, sin ánimo de nada. Y empecé a hablar con Dios, a decirle por qué, Señor, me siento de esta manera, ayúdame, ayúdame. Me puse a llorar, aclamé a Él, como Él nos dice siempre: ¿por qué te preocupas? ¿Por qué te angustias? Pide, aclama a mí, yo te responderé. Te falta oración, Mari, te falta más oración. Y me puse a llorar y aclamé. Y ya al día siguiente, no al día siguiente, digo, pasaron muchos días. Y ya por fin, el día de antier, ya me sentí mucho mejor. Otra vez, con el ánimo en mi cuerpo, en todo mi ser. ¿Y cómo no darte gracias, Señor? ¿Cómo no darte gracias? Pasamos a veces, aunque escuchemos la palabra de Dios todos los días, aunque sepamos de Él, pero nos hace falta todavía más. Y Él permite de cierta manera estas luchas, esta de creernos de que por X situación creemos que estamos bien, pero nos hace falta otra vez llenarnos de esa confianza, de ese amor, de saber que Él está aquí con nosotros. Y yo le decía en mis lágrimas: Señor, necesito de ti, abrázame, consuélame, necesito ese abrazo tuyo, junto con la Santísima Virgen María. Y lo hicieron. Y aquí estoy otra vez de pie, pero no soy yo, es Él que me hace saber que Él está conmigo, que no tengo yo por qué estar viviendo este tipo de situación, pero que a veces, de vez en cuando, es necesario para darnos cuenta de la miseria que somos nosotros, que de nosotros no es absolutamente nada, que solamente aclamando a Él, Él viene y te consuela y te fortalece, te da ese aliento de vida, preocupado por su oveja, que a veces se quiere salir del carril, con el desánimo, con la tristeza, por lo que sea, te vienen esos bajones. Pero allí es la señal de que necesita uno estar en más oración. Pero tenemos que reconocerlo, pedir perdón y decir: sí, Señor, necesito más de ti, necesito más de ti. Ayúdame, perdóname y ayúdame. No quiero estar viviendo, sentirme de esta manera, porque me siento perdida, me siento desamparada, me siento mal. Necesito de ti, Señor. Y el Señor viene a ti. Entonces, eso es lo que en la primera escritura de el, el Hecho de los Apóstoles. Y el Salmo, nada más voy a decir la primera estrofa, pero que es el complemento de lo de la primera escritura, que dice: den gracias al Señor porque es bueno. ¿Qué les acabo de decir ahorita? Porque es eterno su amor. Él es el verdadero amor y el amor eterno para toda la vida. Él no nos falla. Él no es, ese amor no es de este mundo. Ese amor es fiel. Ese amor es el agua que te quita esa sed de cuando te sientes que te estás muriendo por dentro, que te estás secando, porque como humanos hay momentos en que sentimos como que no hay nada más, como ¿qué estoy haciendo aquí? Pero el Señor te dice: no, ¿cómo que qué estás haciendo aquí? Aquí estoy, aquí estás hasta que yo te lo permita, porque tú tienes una misión en este mundo, que tienes que hablar de mí y que tú, lo que te pase a ti, tienes que dar testimonio para que aquellos que están viviendo la misma situación se den cuenta que todos
Necesitamos siempre de Él, estar agarrados de la mano de Él. No importa que sepa de las cosas de Dios. No importa que te sepa la palabra de Dios al derecho y al revés. Somos humanos. Y muchas veces necesitamos pasar por esos desiertos espirituales para poder regresar, hacer un alto y decir, ¿qué me hace falta? ¿Por qué me siento así? Pero es volverte a enamorar de Dios más todavía. Y solamente así, en esos momentos que te sientes que lo necesitas de Él. No hay nada que te calme, no hay nada que te llene, no hay nada que te ilusione, es Él. El amor de Él es tan grande y tan puro, tan santo, que Él te levanta porque te lo hace saber. Pero si tú eres sincero con Él, eres honesto y le dices tus fallas y que le digas que tenga misericordia de ti, que necesitas de Él, y Él viene en su amor infinito, su amor eterno, y te hace saber que Él estás en su refugio, ahí estás protegido, ahí nada te va a pasar, ahí siempre vas a estar lleno de amor, pero tenemos que estar unidos en ese amor, en esa unidad, en esa relación de fe, de amor, de estarle diciendo los piropos a Él que tanto lo amas, que lo necesitas. Es el piropo del amor del Padre y el Hijo, esa relación de amor, de dar y recibir. Se tiene que decir, no nada más pensar, es expresar ese amor, porque si te lo callas, aunque se sepa mentalmente, necesitamos escucharlo, necesitamos decirlo para que Dios lo sabe, pero que lo escuche y nosotros también. Entonces dice, den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Es mejor refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Él nunca nos falla, ni nos fallará. El hombre del mundo te va a fallar. Ese amor es efímero, ese pasa, pero el amor de Dios nunca pasará. Estamos amarrados con el cordón umbilical. Él nos dio vida, estamos unidos de por vida con Él. Él es el centro, Él es la piedra angular, Él es el corazón de nosotros, el que nos da vida. Pero tenemos que estar alimentando ese amor, esa relación, esos piropos de amor, de decirte todos los días cuánto te amo, que te doy gracias, que me haces falta, te necesito, me siento de esta manera, y es el conquistar todos los días, el conquistar, no cansarse de decirse piropos de amor. Tenemos que endulzar el oído de Dios, pero no nada más endulzarlo de la palabra, que sí se necesita, debe de ser el darse, el decirse las cosas buenas, mantener ese amor mutuo, pero también, sobre todo, con hechos, que sea verdadero. Entonces, continuamos con que te digo, eso es lo que me dice a mí, lo que yo interpreto, es enamorarse todos los días de Dios más y más y más. Que no tenemos que alejarnos de Él en ningún momento, y mucho menos caer en la rutina, porque cuando caemos en la rutina, eso baja y Dios no quiere eso. Y por eso nos dice, todos los días prende el fuego, la llama del amor, que esa llama de la relación con Dios no se apague nunca, como debe de ser también en las familias, en los matrimonios, el amor con la esposa, con el esposo, con los hijos, con la comunidad, con el mundo entero como hermanos.
tenemos que todos los días reconquistarnos, decirnos palabras bonitas, palabras de amor, palabras de compasión, palabras de agradecimiento, palabras buenas. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe, que Dios te ayude. Dios está contigo, la paz sea contigo, porque Dios habita en tu boca, en tu mente, en tu corazón, y es lo que va a salir de ti. Ese tipo de palabras, ese tipo de frases que son para beneficiarte como ser humano, que te van a hacer un bien, que van a ser, que son, mejor dicho, la medicina, la vitamina para tu alma, tu dosis de amor cada día para que amemos más al Señor y a nuestra familia, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestra comunidad, a todo mundo. Y continuamos con la epístola de San Juan, capítulo 3, versículo 1-2, donde nos dice el Evangelio: queridos hermanos, te lo dice a ti y me lo dice a mí. Acuérdate que el Evangelio de San Juan es el Evangelio del amor, de la compasión, de la misericordia. Queridos hermanos, te dice a ti y a mí, miren cómo nos ama, cómo nos amó el Padre. Nos dice, miren cómo nos amó el Padre. A ti que me estás mirando y a mí, Mari. Quiso que nos llamáramos hijos de Dios. Él decidió llamarnos hijos de Dios a ti y a mí, pecadores. Él decidió por amor llamarnos, darnos ese privilegio de llamarnos hijos de Dios. Y nosotros lo somos realmente. Ahora la pregunta es ahí. ¿Realmente tú te consideras un hijo de Dios? Yo te voy a decir lo que me dice a mí, lo que yo interpreto. Yo sé que soy una hija de Dios. Yo lo creo y lo acepto. ¿Cómo no lo voy a aceptar? ¿Cómo no me voy a sentir orgullosa de decir que Él tuvo misericordia para conmigo, de decirme, de ponerme en ese nivel, de decirme, de reconocerme que soy una hija de Dios? Sé de dónde vengo, tengo un origen, que soy una hija de Dios reconocida. Me reconoció, a mí me reconoció, a ti te reconoció. Pregúntate, yo lo digo de mí, ¿cómo no me voy a sentir orgullosa que me reconoció como su hija, hija de Dios? Y dice, si el mundo no nos reconoce, si el mundo, yo sé que yo soy una hija de Dios, Él me reconoció. Si el mundo dice, no tiene la misma fe y no cree esa verdad y ese privilegio de reconocerte, te dio un nombre, te puso que eres una hija de Dios, un hijo de Dios, no hija del otro, es de Dios. Qué privilegio tan grande de ser reconocido, reconocida. Dice, si no nos reconoce el mundo, yo personalmente, yo digo, ¿y a mí qué? Si los demás no me reconocen, ¿qué? Ese no es mi problema. Ese no es lo importante, es lo que yo sé que soy. Yo sé y me siento muy orgullosa de que Él me reconoció y me dio el título de ser una hija de Dios. ¿Qué me importa que el mundo no crea? ¿Qué? Ese no es mi problema. El problema es tuyo, el problema es de los demás que no creen. Con que yo lo crea, lo acepte y me siento orgullosa, con eso basta y sobra. No te tienes que pelear con nadie. Cada quien es libre de creer o no creer, aceptar o no aceptar. Pero en el caso mío, muy personal, María López,
yo digo, claro, lo acepto con mucho orgullo, con mucho amor, porque me doy cuenta del gran honor que se me ha hecho al ser reconocida como hija de Dios. Pero esa soy yo. Dice, dice, si el mundo no nos reconoce, es porque no lo ha reconocido a él. Volvemos a lo mismo. Si los demás no lo reconocen, no creen, es problema de los demás. Con que yo lo reconozca, con que yo crea, eso es lo que a mí me interesa. Cada quien, la evidencia en la vida, a lo que se enfrentan, a lo que viven, es lo que, si es que algún día se ponen a pensar y a reflexionar si verdaderamente están en lo correcto o no. Pero eso es individual. No podemos forzar absolutamente a nadie. Con que a mí me conste de que yo lo reconozca, y si el mundo no lo reconoce, allá ellos de lo que se pierden. Se están perdiendo el gran privilegio y el gran honor de reconocerse como hijos de Dios. Ese gran privilegio de reconocerte como hijo, hija de Dios. Dice, y nos dice, queridos míos, desde ahora, dice, desde ahora somos hijos de Dios. Desde el momento en que tú tienes esa fe verdadera, sin ninguna duda en tu vida, que tú reconoces que Él es quien es, que es el Hijo de Dios y que no hay nadie, no hay otro, solamente Él. A Él toda la honra y toda la gloria. Es decirle a todo mundo, sin que te dé vergüenza, sin que te andes escondiendo, que lo reconozcas a viva voz, a quien quiere escuchar, al hablar de Él al mundo, de que tenemos un solo Dios, de lo que es, de lo que nos ha dado, de lo que nos da, lo que nos está demostrando, lo que nos demostró y lo que nos está demostrando todavía, y siempre será así. Hasta el fin de los tiempos, Él será quien es y no habrá otro, solamente Él. Que somos con ese privilegio de ser, de llamarnos hijos de Dios. Ese reconocimiento es el que vale. Ese es el honor que tiene uno que sentirse muy bendecido, muy orgulloso de que Él ha tenido compasión y misericordia de estos hijos pecadores, que se compadeció por amor y te puso origen, te dio su apellido de ser un hijo de Dios, te reconoció, me reconoció. ¿Qué más queremos? ¿Por qué lo bueno se desprecia y se recibe basura? Se acepta basura y el tesoro, la piedra angular, la tiras, la que vale, la que te mantiene firme, te mantiene de pie, no te tiene agachado, te tiene derechito, no humillado, sino con la mirada a Él, porque a Él es al que tenemos que dirigir nuestra mirada, mirarlo solamente a Él. Dice, desde ahora somos hijos de Dios y lo que seremos no se ha manifestado todavía. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejante a Él, porque lo veremos tal cual es. Si seguimos firmes en esa fe, hasta cuando venga
nuevamente. Entonces, ahí sí nos va a poner a cada quien en nuestro lugar, en el lugar de los fieles o en el lugar de los infieles, de los traidores. Por eso él dice, ¿acaso cuando vuelva a venir todavía habrá fe? Ahí viene la prueba que tenemos que pasar, pero que él ya se dignó a nombrarnos hijos de Dios. No hay excusa cómo debemos de portarnos, a quién debemos de servir, cómo debemos de ser. Ya tenemos el nombre. Somos hijos de Dios, tenemos dueño, tenemos nombre y apellido. No estamos huérfanos, no estamos sin origen, no estamos desamparados. Y nos dice, continúa. Eso es lo que me dice a mí, te digo, en la epístola de San Juan. Y en el Evangelio de San Juan, que es el capítulo 10, versículo 11-18, que ya es el Evangelio, que dice, yo, te lo dice a ti, me lo dice a mí, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, que no es el pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Aquí, para poder tratar de, ¿qué me dice a mí? Que es el buen pastor, nuestro Señor es el buen pastor. Es el gran ejemplo, Él nos carga, por eso Él tiene la imagen de la ovejita cargada en sus hombros, porque se dice, para que esté más cerca y huela, la oveja huela a nuestro Señor, que sepa que Él es el dueño, se familiarice, así como los hijos cuando nacen. ¿Por qué ponen al niño recién nacido luego en el pecho de su mamá? Para que haya esa conexión, el olor, el niño identifique el olor de la madre y la madre al hijo. Es algo que es igual, para que uno se familiarice con el olor de tu dueño. La oveja, al tener al Señor en sus hombros, es para que sepa que Él es su dueño. Y también nuestro Señor, así como nosotros, nuestros hijos también, uno con el olor de cada hijo, uno sabe cómo huele cada quien. Cada uno tiene su olor especial, ningún hijo huele igual, o solamente que yo esté equivocada, pero cada persona tiene su propio aroma. Los identificas por el olor, bueno o malo, más fuerte o suavecito, pero cada quien tiene su identidad en el olor. Y así, aquí está el claro ejemplo. El Señor por eso carga la ovejita para que sepa quién es su dueño. Y el Señor sabe cómo es cada ovejita. Fíjense cómo tenemos que pensar. Es reflexionar, meditar lo que leemos, darnos cuenta de qué se nos está hablando, qué me está diciendo a mí, qué identifico yo, qué entiendo yo. Entonces es para que te familiarices y sepas que Él es y no te vengan a engañar, que venga otro cuando el buen pastor o como tus padres, alguien que te quiere desinteresadamente, porque tú le importas como ser humano,
Nunca te va a hacer daño, no te va a engañar, porque te ama. Así el Señor a nosotros nos da, nos carga para que nosotros nos demos cuenta que solamente con Él nunca nos va a hacer daño. Él siempre nos va a ayudar, está al pendiente de nosotros como ovejitas. Y nosotros nos dice, huéleme, todo lo que viene de parte mía, todo lo que yo les doy a ustedes es bueno. Puras cosas buenas les doy yo. Aprendan, huelan, olfateen, sepan cómo huele cada persona, en este mundo, todo lo podrido. Identifiquen los olores, lo bueno, lo sano, lo podrido, lo puerco, lo que no es original, para que no se dejen engañar. Aquel que los ama nunca les va a hacer daño, nunca. Y nosotros, ¿cómo somos también nosotros, la clase de pastores en nuestro hogar, comenzando los padres, con nuestras familias, con nuestros hijos? Somos buenos pastores, perdón, les hemos enseñado primeramente el amor de Dios, amar a Dios. Yo lo digo en mi caso, se los he dicho siempre desde que empecé los videos. Eso es, por eso es que hago estos videos. Yo no enseñé a mis hijos a amar, a conocer a Dios. Me da vergüenza, me da pena, pero lo reconozco. Qué gran falla, qué gran pecado. Ahora, a través de mi vida, de todo lo que he pasado y que empecé a conocer de él, estoy en esa búsqueda, en eso de recompensar el daño que he hecho, comenzando con mis hijos, lo más valioso, a no enseñarles de las cosas de Dios. Como yo digo, a mí no me lo enseñaron tampoco, pero eso no se justifica. Pero yo no hice eso, no fui buen pastor con mi familia, con mis hijos, a enseñarles primeramente el amor de Dios y quién es Dios. Nada más dice uno, existe Dios, pero no sabemos absolutamente nada. Entonces, comenzando precisamente como nosotros en nuestras familias, hemos sido buenos pastores, estamos preocupados de la salvación de las almas de nuestros hijos, de nuestras familias, de nuestros nietos, de nuestras generaciones, de la comunidad, del mundo entero, no haciéndole daño, que tenemos que el gran ejemplo de ser un buen pastor, porque tenemos que ser buen ejemplo y dar lo mejor de nosotros como Dios lo ha hecho por nosotros. Pero esa es la pregunta que cada uno de nosotros tenemos que hacernos y ser honestos. Y cuando tú amas a algo, a alguien, al ser humano, simplemente tú no lo vas a hacer con ningún interés de nada. Va a ser para que el ser humano esté bien, sin esperar recompensa de que te lo paguen. Ese es el amor verdadero, el interés del buen pastor sin interés. Y el amor puro, que solamente Dios lo da. Y ahí se ve la diferencia de que el pastor asalariado, el que te cobra algo a cambio, que pide algo a cambio, a ese no le importas tú como persona, es lo que va a sacar de ti, que te va a utilizar, te va así, y eso aplica a todo nivel, a nivel de la fe, de cualquier religión, eh, que te confundan haciéndote apariencias de aparentando que son, que saben de la palabra de Dios, que están actuando según, porque se saben la palabra al derecho y al revés. Manipulan la palabra de Dios, aparentando que son ovejas que están preocupados por el rebaño, pero es todo lo contrario, es la manipulación, el engaño, la falsedad, la hipocresía, aparentar que huelen en este caso, como el Señor, que es el buen pastor, que Él es la verdad del amor, la verdad en sí, que es la pureza,
que no tiene mal olor, que huele a limpio, a santo. Y la mentira, el asalariado, el engañador, el tramposo, el padre de la mentira, que con la misma palabra de Dios manipula, engaña y hace daño a esas ovejitas que siendo ovejitas se dejaron engañar por uno que parecía que era un buen pastor, que era una buena persona, que era correcta, que era honesta, que no había ningún interés, que no había ninguna trampa, que creías, te engañó aparentando una humildad, una honestidad, una castidad, una pureza que era pura mentira, aparentaba apariencias y es para sacar beneficio de ti, para destruirte. En vez de beneficiarte, te destruye. Esa fe que tú creías que empezabas, te acercaste allí como ovejita, golpeada, pateada, humillada y te acercaste a las cosas de Dios pensando que ahí ibas a recibir el amor, la compasión, la misericordia, la palabra de Dios, la comprensión, la mansedumbre, la humildad, el ser bueno, el dar de perdida una palabra de aliento, sentirte que ahí estabas protegida, que ahí estabas en el lugar correcto, que ahí no te iban a hacer daño, porque tú vienes de donde te hicieron daño, de donde acabaron contigo y te acercas allí en tu inocencia, creyendo que son buenos porque te están aparentando, que aunque te estén hablando de las cosas de Dios, esa es la mentira, el engaño, utilizar las cosas de Dios para destruirte, para acabar contigo, aparte de lo golpeado que vienes, todavía te van a hacer más daño ahí. Y eso es en todo nivel. No nada más me estoy refiriendo a de iglesia, cualquiera que sea, iglesia en general, en tu trabajo, en tu familia, en todo. Tristemente es en todo, en la sociedad, en el país, en la comunidad, empezando en la familia, donde quiera, no nos escapamos, nadie nos escapamos de la maldad a través de la mentira, de vestirse de ovejas y dando una apariencia muy imitadora, un imitador perfecto de aparentar que es un buen pastor y resulta que es el lobo bien, realmente con los colmillos que no puede más, pero con tu inocencia, con tu pureza y porque vas lastimada, porque vas herida y estás sediento de buscar ayuda, compasión, misericordia, y no esperas que te van a acabar de destruir de esa manera, que esto es peor, porque de perdida a lo mejor de donde vienes herido te patearon, pero te lo hicieron de frente, pero aquí te están dando una cara que no es lo que son, que ese es el peligro, el engaño, la mentira, aparentar que soy buena, que tengo buenos pensamientos, que tengo buenos sentimientos, pero que no es así, que hay algo más, buscando obtener lo tuyo, aparentando que soy bueno. Eso es lo grave, eso es lo que Dios nos dice, abre los ojos, huéleme, saben, conóceme, identifícame, cuáles son las señales de esto donde tú estás, no importa dónde estés, mira las señales, huele, familiarízate con mi olor. Yo no huelo a podrido, yo no huelo con apariencias. Yo tengo un olor santo, un olor transparente, un olor que no te va a marear, un olor que no te va a engañar, un olor que no vas a saber si es muy apestoso, agrio, acedo o qué. No, es la santidad. Se nota los hechos, la actitud, el comportamiento, el hablar, lo que te están mostrando, lo que tú estás con tus ojitos mirando, no te dejes engañar. Ver la realidad, detectar la maldad, para que no te dejes engañar, el que está basado a salario, a conveniencia, a querer tener ahí a las personas para lograr tener
económicamente o situaciones que no les cueste nada, gratis, eso no debe de ser así. Tiene que haber un equilibrio. Dios es un Dios de orden. Ni muy, muy, ni tan, tan. Tenemos que hacer el equilibrio. Unos una cosa y se compensa con otra. Pero que todo nada más para acá, para acá, para acá, para acá y nada para allá, eso no viene de Dios. Porque Dios ese ejemplo no lo ha dado. Es ayúdense los unos a los otros. No todo para mí, todo para mí, todo para mí, aunque tú te quedes sin nada. No, Dios nunca te va a pedir que tú te quedes sin comer, aunque tu familia no tenga que comer o que su renta o su bienestar para mantener esa familia. Dios nunca te va a pedir que te quedes tú sin nada por darlo a quien sea. Eso no viene de Dios. Quien te quiera lavar, como se dice vulgarmente, el cerebro, no te dejes de engañar, porque eso es un lobo vestido de oveja. Tiene que haber un equilibrio. Es de los dos lados. Nadie puede dejar de mantener a su familia, quitarle el bienestar a tu familia para darlo todo o quedarte casi nada para que tú batalles. Que por de Dios, no, eso es mentira. O yo de perdida, yo no me creo eso. No importa sea quien sea. Es la realidad. Lo que puedas y lo que puedas. Si no te va a afectar a ti en tus gastos, en tu familia, si puedes, da. Pero si no, de otra manera, no pongas en peligro tu bienestar de tu familia. No importa sea quien sea. Hay otras maneras en que se puede compensar. Pero ahí cada quien, a lo mejor yo estoy pecando no sé, pero yo simplemente yo digo, no hay que confundir una cosa con otra. Y Dios es muy claro. Entonces dice, como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Si no, como no le importas, ya el día que algo te pase, por mientras que te estén sacando beneficio, muy bien, aquí estás en mi rebañito, porque se están beneficiando de ti. Pero cuando tú ya no des ese fruto y ya no se saquen beneficio de ti y te pierdes en el camino, no les va a importar, porque lo primero es, él se lo buscó. Se salió del redil, no me preocupo. Una persona, unos padres que saben en lo que andan los hijos, que roban o que andan haciendo cosas negativas y no les dicen nada, no les estás, con eso le estás demostrando que no los amas. Porque los padres que no se preocupan por sus hijos, a ver qué es lo que está pasando con ellos, o que te digan con cosas que sabes tú que no pueden tenerlas, o que te digan que se las encontraron allá afuera, o que alguien se les regaló una cosa que no va, y tú te haces de la vista gorda, como se dice vulgarmente, no eres un buen pastor con tus hijos, con tu familia. No nos engañemos. Y así es en general en todo, donde quiera que tú estés. No tenemos que dejarnos engañar, tenemos que dar el buen ejemplo, nosotros con el ejemplo. Y nuestros hechos son los que van a hablar, como lo es el Señor. Dice, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Y yo digo, volviéndolo a aplicar a la familia, uno, como padres, conocemos cómo es cada uno de nuestros hijos, sabemos cómo son, de qué son, de qué son capaces de hacer y qué no hacer. Cada uno de ellos, uno sabe de lo que es capaz, porque uno, pues uno los tuvo, uno los creó, ¿cómo no va a saber? El hecho de que uno diga yo no creo, no conozco, no, pues entonces estamos mal. ¿Cómo no vas a conocer a tus hijos? Tal vez no tan a lo extremo, pero sí sabes de qué son capaces de hacer, de qué cosas y de qué cosas no. Y sabemos cómo cada uno tiene su carácter. Todos sabemos. Entonces no nos pueden engañar a decir, es que yo no lo conocía. No, que nos hagamos, esa es otra cosa. Pero todos conocemos cómo son nuestros hijos. Y dice,
y mis ovejas me conocen a mí. También los hijos saben cómo es uno, de lo que es uno capaz y no es uno capaz. Ellos también lo saben. También no se van a hacer de los que no saben cómo es un papá o cómo es su mamá, cómo van a reaccionar ante cosas. Y también de qué son capaces los papás de hacer, porque tampoco somos peritas en dulce. No todos los papás somos peritas en dulce. Entonces nadie nos podemos poner en un pedestal, no, pero tiene uno que entrar en la realidad, es ser honesto y saber. Uno conoce a los hijos lo conocen a uno. También el Señor nos conoce a nosotros, a cada uno de nosotros, como sus ovejitas que somos, como sus hijos, de lo que somos capaces y no somos capaces de hacer. Por eso ahí es mi punto, donde yo siempre les estoy diciendo, si Dios te está haciendo un llamado a lo que sea, tienes un talento, tienes un don de la palabra, de poder leer la palabra, de explicarla, de enseñar, de cantar, de lo que sea. Tú tienes ese talento, Dios te lo dio, aprovéchalo y dile a Él que Él te vaya perfeccionando, que te dé la ayuda necesaria, que te dé la sabiduría para desarrollarlo bien. Y ese don que Él te dio, ese talento, Él te lo dio por una razón, porque sabe que aunque ahorita no lo sepas hacer bien, Él te va a ir capacitando. Él te va a ir dando la sabiduría para saber trabajarlo, para desarrollarlo, para el servicio, porque todos los talentos, todos los dones son para el servicio, para Dios, para el prójimo, no para que la persona se crea ya un angelito o que eres diferente a los demás o que eres mejor que los demás. No, es precisamente de la miseria de lo que el mundo dice que no puede salir nada bueno, así como le dijeron a él que acaso de Nazaret saldrá algo bueno, en lo que el mundo desprecia, Dios lo toma para decir no que no. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. De lo que el mundo dice que de esto no va a servir, que no va a salir nada bueno, el Señor nos calla la boca y de ese del que uno señaló, a ese Dios lo capacita, lo perfecciona para ser un gran ejemplo a aquel que se cree que es mejor que esa persona. Y aquel que según cree esa persona, Dios le da esa dosis de humildad de que caiga abajo para que se dé cuenta que nadie en este mundo somos quien para señalar a otro, porque en este mundo estamos y no sabemos cuándo nos va a tocar estar en el lugar de abajo de la rueda de la fortuna. No te creas que siempre vas a estar arriba en la rueda de la fortuna. No sabemos porque la rueda gira, estás arriba, en medio o a mero abajo. Eso es para aprender a que no tenemos que señalar a nadie. Es la dosis de humildad que todos necesitamos porque se nos olvida, porque creemos que a nosotros no nos va a pasar, no sabemos ni cuándo, porque como se dice vulgarmente, no escupas para arriba porque en la cara te cae. No sabemos cuándo y nadie nos vamos a escapar. Cuando necesitamos la enseñanza, cuando necesitemos esa dosis de humildad, de sufrimiento, de que se nos quite lo soberbio, Dios lo va a permitir, esa caída, para que cambiemos, aprendamos lo que se siente, ponerte en el lugar de tu prójimo, porque por mientras que no nos toca a nosotros, no creemos y no sabemos y decimos, yo no haría eso, yo no, esto no. Espérate a que tú vivas esa situación y vas a poder comprender qué se siente, qué pasa por tu mente, cómo tú reaccionarías. Nadie sabemos. Por eso mejor callarse uno, calladito se ve más bonito. Es orar y pedirle a Dios por la persona que ya cayó, pedirle que se levante, que aprenda la lección y seguir adelante. Y a uno que lo siga manteniendo ahí, pero no para presumirle a los demás que tú eres mejor, sino que para entender que tú no quieres vivir ese sufrimiento de lo que tú ves, que aquel que se le hizo fácil y cayó y ves el sufrimiento a lo que se está enfrentando esa persona y toda la familia. Eso no es justo. Entonces dice, como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre y doy mi palabra y doy mi vida por las ovejas, así como Él dio la vida por nosotros, por amor a nosotros, nosotros también tenemos que tener compasión y amor por la oveja perdida, por la oveja pateada, por la oveja humillada, por la oveja que todo el mundo desprecia, que porque huele mal, que porque está lastimada, sin patas, sin brazos, veto a saber, o casi degollada,
Tiene uno que tener compasión, ser el buen samaritano, tener la misericordia de ayudar, de pedir en lo que uno pueda, aunque sea una palabra de aliento, una herida, cualquier cosa, pero la ayuda como hermanos al prójimo. Esa clase de ovejita tenemos que ser nosotros, porque todos somos ovejitas en este mundo. Tarde o temprano todos terminamos heridos, lastimados, pateados. Unos más, otros menos, pero todos en nuestra vida pasamos en ese momento de ser ovejita rechazada, lastimada, pateada, perdida. Y el Señor, como buen pastor, viene y nos recoge, nos perdona, nos limpia, nos cura, nos sana y nos pone con el título de ser hijos de Dios y nos pone en su corral, nos pone allí bajo su cobertura, que es el amor, la compasión, la misericordia. Eso es el amor de Dios, eso es el amor del buen pastor que te dice a ti y a mí que no se nos olvide, que no se nos olvide. Y que dice, tengo además otras ovejas que no son de este corral y a las que debo también conducir. Ahí habla en general, yo lo tomo, yo lo entiendo así, en general, que aunque no seamos católicos, aunque no seamos, no importa, siendo simplemente hijos de Dios, tener esa fe de reconocer que somos hijos de Dios, que tenga una compasión, misericordia por el hermano, que no le hagas daño, que no seas maldoso, sé bueno. Lo importante es que seas bueno, que ayudes, que aportes, no dañes. De eso me encargo yo, dice el Señor. A ti no te importa que haga el otro. Por mientras que todos son mis hijos, los que creen en mí, en Jesucristo. Si ellos están en el camino que estén, pero están haciendo las cosas bien, tú preocúpate nada más de pedir por esos hermanos. Y el cambio a todo a su debido tiempo, o yo sé por qué lo permito, o yo sé por qué están ahí. Solamente Dios sabe el por qué están ahí y que a nosotros no nos corresponde decir que a estos no, porque aquí nos lo dice muy claramente. Dice, tengo además otras ovejas que no son de este corral, que tal vez no creen en él porque no están evangelizados, no saben que él existe y esa es la misión tanto tuya como mía, a evangelizar, a hablar de la palabra de Dios, que tenemos un Dios bueno, el Hijo de Dios Jesucristo, y que si no conocen y están desbalagadas esas ovejitas que están en otro lugar por ignorancia, porque no saben que tenemos este Dios, el único Dios verdadero, es nuestra obligación como hijos de Dios y de esa fe, a hablarles, a decirles que no estamos solos, que tenemos un Padre misericordioso, que tenemos el buen pastor. Y Él, a su debido tiempo, Él, esas ovejitas, Él sabrá dónde las va a poner, pero tiene un propósito, pero no nos corresponde a nosotros dónde sí o dónde no. Eso solamente le corresponde a Él, y aquí nos lo dice muy claramente, que tiene además otras ovejas que no son de este corral, y a las que debo, fíjense, a las que debo también conducir. Él sabe por qué, cuándo o por qué la razón está así de esa manera, pero no nos corresponde a nosotros nada. Simplemente hablar de Él a todo mundo, al que quiera oír, al que no quiera oír. Es aventar una semilla de la fe, hablar, evangelizar, y Dios va a hacer la obra. ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cómo? Eso no lo sabemos nosotros, pero el Señor sí. Pero nuestro deber, lo único que nos pide el Señor es hablar de Él a los que no saben de Él. Es correr la voz, ser chismosos, como les digo siempre, ser chismosos, hablando de la palabra de Dios y decirles que no estamos solos, que nosotros seamos ese pastor que anda uno recogiendo ahí a esas ovejitas perdidas y llevárselas al Señor, a que las cure, que las sane, pero que uno tenga la compasión de recogerlas y decirle, hermano, no está solo, aquí viene la ayuda. Dice, ellas oirán mi voz
y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y esa escritura, aquí estas palabras que está diciendo, me recuerdo y me llega mucho porque cuando yo hace muchos años, como les dije, los que si es que han visto los videos al principio, pero que cuando yo empecé en esto de las palabras de Dios, de saber, y yo escuchaba a alguien, no voy a decir quién, pero era un pastor, no era pues un pastor, ahora sí como les dicen, pastor, a los protestantes o a los otros, ok, era un pastor, y, y yo me cuestionaba muchas cosas de todo, de cosas que escuchaba, y entonces yo empecé, dije, le pregunté al Señor, me puse yo en oración, le digo, pero ¿por qué, Señor, esto y esto acá? ¿Por qué dice esto y es acá y aquí? ¿Por qué? ¿Cómo? Estoy como confundida, ¿no? En cuestión no de mi fe católica, sino de cómo hablaba y cómo decía una cosa, pero a la vez no concordaba. Entonces yo le hice la pregunta a Dios, ¿por qué esto? ¿Cómo? Y el Señor me dio una escritura. Me parece que es en Ezequiel 36, me parece. 36, 35, algo así. Y donde decía precisamente esto. Ay, me desespero. Soy muy impaciente, les digo. Se me quita. Donde decía que, que habrá, dice, tú nada más preocúpate de lo que te toca a ti, o sea, donde estoy. De haz lo que tienes que hacer, todo lo que te digo que tienes que hacer, y todo lo demás, dijo, eso solamente me corresponde a mí. Yo solamente sé por qué está esta situación así, por qué unos aquí, otros allá, pero eso no te corresponde a ti, eso me corresponde a mí. Tú, en pocas palabras, no te metas donde no te importa, así descaradamente, lo entendí yo, la cachetada guajolotera del Señor hacia mí. ¿A ti qué? Tú nada más enfócate. ¿Para qué te quebras tanto la cabeza? Lo entendí yo. ¿A ti qué te interesa? Que si esto, que si lo otro, tú nada más enfócate en lo que debes hacer, en portarte bien, enseñar todo lo que te digo yo que se tiene que hacer, hablar de mí a los demás, que yo soy quien soy, es, en pocas palabras, evangeliza. Tú vive tu vida como yo te digo que la tienes que vivir, que tú seas el ejemplo, que seas ejemplo de esa verdad que sabes que soy yo. Nada más limítate a eso. De todos los demás, ese no es tu problema. Ese es problema mío, en pocas palabras. Y decía ahí exactamente eso, que llegará el tiempo en que dice que habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y aquí me lo confirma otra vez, y estoy hablando de hace años, y esa palabra exactamente así. Tú no te interesa saber eso, simplemente tú limítate a lo que estás haciendo, punto. Porque yo sé lo que estoy haciendo y cómo está la situación. Entonces, porque yo soy quien soy y yo haré al tiempo del Señor, Él dice, se encargará de hacer un solo rebaño y un solo pastor. Punto. Y dije, Señor, perdóname. Pues sí, tienes razón, Señor, a mí qué. Tú sabes todo, que tengo yo que estar cuestionando esto, que si lo otro, que si por qué aquí, que si por qué allá. Y así me lo dijo claramente el Señor, lo entendí yo, una cachetada guajolotera. ¿Y a ti qué te importa? Así, bajita la mano, yo lo sentí. Y dije, ay, me sentí que me cayó un balde de agua fría, pero era la verdad. ¿A ti qué te importa, Mari? Ese no es tu problema. Tú limítate a lo tuyo y ya.
Y dije, no, sí, Señor, y ya. Pero les digo que el Señor, aquel que no crea que Dios reacciona de esta manera así, no espera uno ver, yo como yo les digo siempre, yo no he visto ni que baje una, ni nada, imagen o algo que yo diga, ay, esto se me apareció. No, pero hay algo que te hace saber y te pone en tu lugar. Y ese es el Señor. Y muchas veces me ha dado mis cachetadas guajoloteras y me ha zarandeado y me pone como lazo de cochino, como se dice. El Señor te reprende y te dice así, porque Él es así, claro, directo, Él no anda con cosas. Pero hay de uno si uno capta el mensaje, si entiendes que es Él quien te está llamando o no. Y yo lo entendí, dije, Señor, perdóname, pues sí, sí tienen razón. Y aquí lo vuelve a decir, dice, el Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Él murió y resucitó, pagó el precio, la deuda de nosotros que nos correspondía, precio de sangre por amor. Y dice, Él dio su vida por nosotros y la recuperó, pero para quedar como ejemplo del gran amor, la compasión y la misericordia del Señor, que solamente el Señor es capaz de hacer eso, porque de hoy en día yo digo, no, pues yo no creo, pues yo no veo a nadie que dé la vida por el otro, al contrario, da la vida, yo te quitan la vida a ti para vivir ellos, pero no porque sean buenos contigo. Es simplemente lo desigual. Es que el otro nada más esté bien y el que se deje que se friegue. No, así no trabaja el Señor. El Señor dice, el Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Él dio la vida, pero no la perdió, la recuperó porque era gran ejemplo que nos está diciendo que para Dios no hay nada imposible y que Él es el único que puede hacer eso, nadie más. Allá quien haga sus cuestiones, allá cada quien y se respeta, pero Él es muy claro, dice, nadie me la quita, claro, si Él es el que la da, ¿quién se la va a quitar? Sino que la doy por mí mismo, Él la da porque quiere, no es como nosotros acá los humanos, no, no, Él la da, Él Él la da gratuitamente y porque quiere y la recupera cuando quiere porque Él es el dueño de todo, de la vida y de todo. Porque para Él no hay nada imposible. Él la da por amor, no forzado. Él se da por amor. Nosotros no nos damos por amor, nosotros nos damos por conveniencia. Ahora sí, como dicen, ¿en cuánto me lo das? No, ¿qué es eso? Dice, tengo el poder de darla y de recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Gloria a Dios. Claro que sí, porque Él es el Hijo de Dios. Él da y quita y que para Él no hay nada imposible. ¿Por qué la gente, el ser humano, somos tan, a veces me pregunto yo, digo, pues, ¿en qué mundo estamos? ¿Por qué la gente juega tanto con el poder de creerse, quererse poner al nivel de Dios? Si todo lo que hay en el mundo y en todo es Él el creador, Él es el de todo. Entonces, ¿qué es de nosotros y en qué cabeza cabe que nosotros podemos ser dueños de algo? ¿De la maldad? Eso es de lo que único que uno hace daño es la maldad, es lo que sobreabunda y es estarle quitando, es ponerte a las patadas al lado del Señor, porque el Señor, ¿qué le va, qué aquella persona que está actuando con tanta maldad, ataranta y hace destrucción y todo, pero que nunca va a ganar la oscuridad a la luz, porque la luz es que ves la verdad, ves la claridad, ves lo bueno, es ser feliz, y la oscuridad es que no tengas paz, no sepas ni dónde vas, te tropieces con todo, no sabes si te vas a caer al voladero cuando no miras absolutamente nada, estás ciego, pero cuando entra, aunque sea un pequeño rayo de luz, poquito que sea, ya puedes guiarte, aunque sea lo más mínimo, porque es la salvación, la luz es la salvación, la oscuridad es la muerte, porque con la oscuridad, ¿qué vas a ver? No sabes ni dónde vas a caminar, dónde vas a caer, si está un voladero, si está algo ahí, ¿qué? Pero todavía en esta ignorancia, en esta tontería de creer que, que, que se puede
no, es que me quedo sin palabras porque no entiendo, pero ni quiero entender la maldad. Yo nada más digo, Señor, ayúdame, ayúdanos a todos a hacer un cambio en nuestra vida, en nuestra mentalidad, que verdaderamente el Espíritu Santo reine en nuestros corazones, que tú nos guíes, que tú seas esa luz del buen pastor que nos llevas en tus hombros, cargándonos con las heridas que cada uno de nosotros tenemos de desamor. Sobre todo el mundo estamos llenos de desamor. Todo lo que sucede es basado al desamor, al desinterés, al que a nadie le importa, que no hay nadie ahí para mí desinteresadamente. Solamente el Señor es el que está aquí por nosotros, por el amor verdadero, por el interés de que es la única persona a la que le interesamos verdaderamente, que estemos bien, que no nos falte nada, que tengamos salud, que tengamos amor, que tengamos compasión, que tengamos todo lo necesario. Está al pendiente de nosotros como niños chiquitos. Él es el único realmente que está preocupado por nosotros, que Él es el único que nos ama verdaderamente con ese amor incondicional de Padre, amor verdadero, amor puro, amor santo, sin ningún interés de nada, simplemente que sus hijos seamos felices, seamos buenos, seamos agradecidos, pero nos hemos desviado tan feo del camino que nos seguimos creyendo de las mentiras del padre de la mentira, del engaño. Pero yo digo, ¿hasta cuándo vamos a aprender la lección? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué estamos en esta necedad de estar tropezándonos ciegos, sordos y mudos? Y Dios se nos pone enfrente como el buen pastor. Aquí estoy, cuidando de ti día y noche, cuidando que no te me salgas del corral, cuidando que no te me vayas por una rendija, cuidando que no venga ni el lobo disfrazado de oveja para que no te engañe. Te digo y te digo, te explico, te doy las señales, te digo dónde está la mentira, dónde está el engaño. Te lo digo a través de mi palabra, que escuches todo lo que te estoy diciendo, las señales, la detección de las mentiras de la gente mentirosa, tramposa, cómo te engañan, cómo se comportan, cómo te hablan, cómo te guían el ojo, cómo te mienten, cómo se visten, cómo caminan, cómo se ríen. Y todo nos lo dice con, ahora sí como se dice, con los pelos en la mano de la burra. Y todavía no entendemos, Señor, cómo quieren que les diga. Y lo atacan a él. Y lo han hecho a un lado. Al bueno lo han hecho a un lado. Y al otro, ahí, haciendo de las suyas. Y la gente creyéndole. Entonces yo digo, bueno, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero cada quien tenemos el libre albedrío. Y yo digo, yo estoy aprendiendo la lección. Entonces yo digo, lo que hagan los demás, a mí ni me va ni me viene, en el sentido de que yo sé el camino que yo quiero seguir. Pero tengo que decir las cosas que sé que el Señor nos dice que no debemos hacer para aquel que quiere escuchar y quiera poner atención. Pero no vas a forzar absolutamente a nadie, no es a fuerzas, ni es porque les estés llorando, ni porque les estés suplicando. Es nada más decirles la verdad, bueno, la verdad de aquel que quiera creer que es la verdad, porque verdad, pues de acuerdo a cómo tú vives y como tú piensas y tus principios y tu moral, va a ser tu verdad. Entonces, una persona que no estamos en esa misma sintonía, en ese camino de vida, pues claro que para mí es verdad, para el otro va a decir que no. Y para lo que el otro dice que sí, pues para mí no va a ser. Entonces es cada quien va a agarrar el camino que quiera agarrar. Va a entender de acuerdo a cómo vive, a cómo piensa, a cómo es. Esa va a ser su verdad y su decisión. Y lo que siempre estoy diciendo es, cada quien decide a dónde quieres llegar, cómo quieres vivir, pero estamos en esa libertad, pero después no nos quejemos de las consecuencias de nuestras decisiones, de nuestros actos. Calladito te ves más bonito. Decidimos irnos por este camino porque pensé que era el correcto y luego me di cuenta que no. Aguántate. Decidí irme por este camino, qué bien, pero cada quien
No le voy a echar la culpa al que se fue por el mal camino, este, decirle, te lo dije, no, sino que se le advirtió, se le dijo, esto es lo que va a pasar aquí. La persona decidió, aún teniendo conocimiento de lo que podría suceder, sabía ya lo que puede pasar y decidió aún así decir, no, a mí no me va a pasar nada, pues ya no fue engañado, ya sabía lo que podía suceder y aún así se atrevió, ni modo, ahora sí como te llaman, ni modo chato, pues ¿qué te voy a decir? Tú lo decidiste, ni modo. Entonces, pero todo lo que el Señor nos dice a través del buen pastor es que no quiere que suframos. Él nos dio este mundo, nos lo dejó hermoso, listo para ser felices, disfrutar la vida limpiamente, dar vida para que se siga la continuidad de ser hijos de Dios, de ser buenos. Pero el mundo ha decidido creer en la mentira y cada quien, cuando se nos toque, cuando nos llegue nuestro tiempo, pues ahí nos vamos a enfrentar a él. Si yo creo que estoy bien y no es cierto, pues ahí voy a llegar ante Dios y me va a decir, pues sabes qué, Mari, tú pensaste, pero ahora te me vas para allá. Y pues, ¿qué voy a hacer? ¿Quién sabe? Y también, ¿qué será? No sé, pero de perdida, el tiempo que Dios me permita estar en este mundo, en estos altos y bajos, que me ayude, que me siga fortaleciendo, que me dé mucha fuerza, mucha sabiduría para seguir discerniendo cada paso que doy, cada palabra que doy, y que tenga compasión y misericordia de mí, que me ayude a cada día ser una persona diferente y que no me suelte de su cobertura, que yo quiero seguir agradándole a él, haciendo las cosas lo mejor que se pueda y que, y que yo dependo de él completamente, que me aumente la fe cada día, que no permita que me vengan estos, mejor dicho, que yo en mi, ¿cómo se puede decir? En, que necesito más estar en esa relación con él, todavía más. Así de que eso es lo que le pido, que no me suelte de su mano y que me perdone por todas las fallas que hago, porque pues hago muchas fallas, pero estoy en ese caminar de todos los días, en ese aprender. Ahí voy aprendiendo las lecciones de la vida que tengo que aprender para mejorar, para mí, para mi familia y para aquel que quiere escuchar. Y pues nada más, en sus manos estamos y de él dependemos y que no nos suelte, que no nos suelte, que no nos suelte de su mano. Que yo quiero estar agarrada siempre de la mano del buen pastor, porque sé que con él estoy segura. Necesito estar a su lado, necesito sentirme segura y solamente segura y protegida estoy con él. Así de que gracias Dios mío y Señor mío. Y también le pido mucho a Dios por ustedes, por sus familias, por los suscriptores, por sus familias que cada día tengan más hambre de saber de la palabra de Dios, que Dios tiene un gran propósito o un buen propósito para cada uno de ustedes al tiempo de Él. Él sabe lo que va a hacer con ustedes. Ahorita tal vez no lo ven, no lo sienten, pero el Señor no se equivoca. Él sabe lo que está haciendo. Y que Dios me los bendiga, que Dios me los acompañe, no me dejen sola. Espero me acompañen en el próximo video y también pónganme en sus oraciones, así como yo estoy también orando por ustedes. Así de que unos por otros, todos necesitamos la oración de todos. Y pues nada más, pues que Dios me los bendiga, que Dios me los acompañe. Feliz dominguito, lo que quede en este día tan hermoso de el buen pastor. Y que nuestro Señor siga siendo hasta el fin de nuestros días el buen pastor. Pues que Dios me los bendiga, que Dios me los acompañe. Los espero en el próximo video. No me dejen sola. Mi nombre es María López, me despido desde esta bellísima comunidad de Limor aquí en California. Adiós.